Vale, creo que lo veis. Genial. ¿Lo veis? Sí, se está viendo. Vale. Bueno, Enric, pues si quieres empiezo. Claro. Fenomenal. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí un viernes para hablar sobre la financiación en las startups. Hoy vamos a hablar de dos instrumentos fundamentales que son claves de financiación, que serían las notas convertibles y los SAFEs, y cómo cada uno de estos dos elementos puede impactar en las participaciones y en los cap tables de las compañías. Entonces, el objetivo al final es que en esta charla entendáis las características y las diferencias que hay entre uno y otro, cómo afectan a los cap tables de las empresas y cómo elegimos el instrumento adecuado en cada etapa del crecimiento de la compañía, ¿no? Entonces, primero, si queréis, vamos a empezar por... A ver, voy a intentar... Vamos a empezar por la nota convertible. Luego hablaremos del SAFE y finalmente he hecho una especie de caso práctico aplicado un poco al momento para que entendamos bien en qué momento utilizaríamos cada parte, ¿no? O cada elemento de inversión. Entonces, la nota convertible definitivamente es un préstamo a corto plazo que lo que hacemos es que se convierte en participaciones en una ronda de inversión futura o en una fecha específica que podamos establecer en el propio contrato. Al final, lo que viene a ser es una herramienta que permite captar fondos sin tener que hacer una valoración precisa de la compañía en fases tempranas. Y así le damos una flexibilidad a todas las startups, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues si nos imaginamos una startup que necesita fondos, pero que todavía no tiene una valoración exacta, un inversor lo que puede hacer es dar capital a esta compañía mediante una nota convertible. Y entonces, a cambio, lo que recibe es un derecho a poder convertir esta deuda en participaciones en una siguiente ronda de inversión que pueda decir la compañía cuando se determinará. Entonces, lo que hacemos es que el dinero que prestamos no lo devolvemos como intereses, como un préstamo normal, sino que lo que hacemos es que lo convertimos, perdonad, en participaciones, ¿no? Definitivamente en porcentaje en el cap table de la empresa. Entonces, los elementos, ¿no? de la nota convertible son estos cinco, que serían la tasa de descuento, ¿vale? Que la tasa de descuento definitivamente es una ventaja para el inversor porque permite adquirir unas participaciones sociales con un descuento respecto a una posible valoración futura, ¿no? Y este descuento, por lo general, suele ser entre el 15 y el 20. Entonces, al final, ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué damos esta tasa de descuento? Porque la empresa le está dando como ese incentivo al propio inversor por el riesgo que tiene de invertir en una fase temprana, ¿no? El CAP, el CAP como no es una americanada, igual que el FLOR, viene a ser una valoración máxima a capitalizar, ¿no? Entonces el CAP establece una valoración máxima en la que podemos convertir la nota convertible en participaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si la startup se valora más alto en una ronda futura, el inversor va a convertir su deuda al CAP. Entonces lo que hace es que obtiene un porcentaje mayor de participaciones en comparación con el resto de inversores, porque realmente al final nos estamos comprometiendo a la valoración máxima. Si finalmente la valoración fuera mayor, realmente lo que obtiene es definitivamente un beneficio, ¿no? Por otro lado está el floor, que es igual que lo diferencia del CAP, es que el CAP es el techo, ¿no? Y el floor es el suelo. Entonces, el floor, que es la valoración mínima, lo que asegura realmente es que el inversor no pueda convertir la deuda en una valoración que sea extremadamente baja si la empresa tiene dificultades. O sea, si realmente cuando va a convertir la empresa ha tenido por cualquier cosa una serie de circunstancias que no le permiten valorarla alta, hay un floor, ¿no? Hay una valoración baja, una valoración mínima. Y entonces el floor lo que hace es que protege al inversor en situaciones de que haya un muy poco rendimiento en la empresa, ¿no? Luego está la fecha de vencimiento, que sería una fecha límite en la que establecemos que la deuda ha de convertirse, ¿no? en participaciones o se debe devolver como préstamo, que ahora lo veremos. Entonces, generalmente por lo más común suele ser un año, ¿vale? Pero puede llegar hasta 20 meses desde que se firma. Y esta fecha lo que hace es que al final crea un marco temporal claro para una posible ronda de financiación, ¿no? O sea, no lo dejamos como muy en stand-by, dándole esa inseguridad jurídica al propio inversor, sino que establecemos siempre un marco de tiempo, ¿no? Y por último sería el tipo de interés. O sea, aunque todas las notas convertibles, no todas tienen un tipo de interés, algunas lo que suelen hacer es acumular intereses que generalmente van entre el 2 y el 5 y finalmente se acaba sumando a la inversión inicial cuando ya la vamos a convertir en participaciones, ¿vale? Pero es verdad que el tipo de interés no suele ser algo común.
Principales cláusulas que puede haber en una nota convertible, ¿no? Bueno, esta es un poco ambigua, pero me gustaba ahí establecido como estas cinco primeras, que serían la cantidad total por la que vamos a invertir, el periodo, ¿no? En la que vamos a invertir, la condición en la que voy a invertir, una cláusula de penalización, porque si yo no cumplo, tengo que tener una serie de circunstancias, y definitivamente unos ajustes de valoración, que lo que va a hacer es revisar y ajustar la valoración en momentos de intervalos regulares, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de las notas convertibles? Bueno, pues las ventajas serían que no requiere la formalización y el coste de una ampliación de capital, ojo, en un primer momento, porque como bien puntuaba Enrique al principio de esta reunión, realmente al final sí que va a entrar la nota convertible como una ampliación de capital, que lo hemos comentado, ¿no? Porque al final tú materializas esto en una entrada en el capital. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio? Que en un primer momento, que estamos hablando de 12 meses antes, cuando todavía no tenemos mucha solvencia económica, la firmamos y en ese momento puede tener la empresa, tiene un enchufe de dinero, de capital, pero realmente sin tener que materializarlo, ¿no? Que supondría un coste que luego veremos. Flexibilidad, porque permite personalizar las condiciones, o sea, por ejemplo, el descuento, el CAP, según el inversor que queramos, ¿no? Según el inversor, las condiciones, lo que me vaya a aportar ese inversor. Menos incertidumbre, se reduce la incertidumbre porque posponemos la valoración final hasta una posible ronda futura, ¿vale? Que esto lo que le va a permitir a los fundadores es definitivamente tener mucha más información sobre la empresa antes de definir la valoración. Y evita la dilución inmediata, o sea, la conversión en participaciones no va a pasar en ese momento, sino que los fundadores durante una primera etapa van a tener mucho más control sobre la compañía, no van a perder ese control. Inicialmente es para mí es clave, ¿no? Bueno, y las desventajas serían que la desalineación de los intereses, porque los emprendedores buscan una valoración alta, mientras que los inversores quieren una baja para maximizar un retorno. Que luego hay un riesgo de no alcanzar los hitos, o sea, si la empresa no termina de cerrar una ronda, pues tiene que reembolsar el préstamo, ¿vale? Y luego finalmente que hay menor compromiso con el inversor, o sea, que los inversores pueden estar menos comprometidos si aún no tienen esas participaciones de la empresa. Que, insisto, no suele ser lo común porque cuando el inversor mete dinero en la compañía, por lo general cree bastante en el proyecto, ¿no? Aquí me establece una serie de consideraciones, que sería la dilución, un cambio porcentual, el cap table complejo. O sea, a medida que van entrando nuevos inversores, pues el cap table va a ser más complicado, ¿no? Va a haber más participaciones, vamos a tener que jugar más con porcentajes. Un cap table diluido y un cap table no diluido. Bueno, estos son dos términos que yo entiendo que todos los manejamos, pero bueno, el cap table diluido por lo general suele ser cuando incluimos absolutamente todas esas garantías, esas phantom shares y esos stock options que ya venimos conociendo, ¿no? Que son planes de incentivos que se establecen en la compañía. Cuando tenemos un diluted cap table, que por lo general cuando vamos a hacer una ronda se establecen las dos filas, ¿no? El non-diluted y el diluted para ver con qué porcentaje me voy a quedar en caso de que haya un evento liquidativo. Pues en el diluted meteríamos todo esto, por lo tanto el porcentaje va a ser menor, evidentemente, porque incluimos todas esas garantías, y el non-diluted es cuando no lo incorporamos. Voy a dar paso al siguiente apartado que vamos a hablar, que es el SAFE, ¿vale? El Simple Agreement for Future Equity, que como decía Enric también muy bien puntualizado, nace de Y Combinator, que es una aceleradora americana bastante conocida. Ahora la vamos a comentar. Entonces, efectivamente, o sea, el SAFE es un acuerdo de inversión que otorga al inversor, ¿no? un derecho a recibir participaciones en un futuro. Y esto no establece ni deudas ni intereses. Y lo crea Y Combinator en el 2013 como una alternativa muy rápida y sobre todo sencilla a las notas convertibles, especialmente para empresas en primeras etapas, ¿no? Entonces, ¿por qué elegimos un SAFE? Pues bueno, porque a diferencia de la nota convertible, el SAFE no es una deuda, o sea, no se va a clasificar como deuda, o sea, no tiene ni intereses ni fecha de vencimiento. Entonces, lo que pasa es que con esto lo que queremos decir es que no hay una obligación de reembolso, ¿vale? Por lo que simplifica bastante el proceso para los fundadores, porque no tienen que devolver el dinero si la conversión no se da en un plazo concreto, ¿no? O en un plazo que sea previsto. Bueno, lo activamos en futuras rondas y luego, em, o sea, realmente, ¿por qué elegimos un SAFE? Pues por lo que os comentaba, ¿no? Porque al final no lo clasificamos como deuda. Y luego, en cuanto a componentes, ¿vale? De un SAFE,
serían, bueno, yo determinaría cuatro principales que serían una inversión inicial, un cap de valoración, la tasa de descuento y un evento de conversión. Entonces, en cuanto a la inversión inicial, sería la cantidad que el inversor va a aportar al negocio, o sea, que es ese es el derecho que, o sea, eso es lo que le va a otorgar el derecho a convertirse en participaciones o en acciones más adelante, un cap de valoración, que eso lo hemos establecido en la nota convertible, es exactamente igual, una tasa de descuento, que es exactamente también igual, y el evento de conversión, ¿vale? Dicho esto, hay dos tipos de safe. El safe pre-money y el safe post-money. El safe pre-money calcula la participación que le va a corresponder antes de incluir la nueva inversión, ¿vale? Lo que va a hacer es diluir o sea, diluye más a los fundadores porque la valoración es menor. Cuanto menos es la valoración, más es la dilución. Y el safe post-money, que es que la participación la calculamos después de la inversión. Entonces, lo que le damos es una visión muchísimo más cristalina de lo que le va a quedar como porcentaje en la compañía, porque realmente no hay tanta dilución, ¿no? Este sería el impacto de los fundadores, pues lo que comentamos, cuanto más dilución, em, pues menos. Y safe post-money. Vale. Yo creo que era bastante visual hacer una comparativa entre el safe pre-money y el safe post-money. Entonces, pues el cálculo de la participación, pues que antes de la nueva inversión y el safe post-money es después de la nueva inversión, la dilución mayor y porque lo que hablábamos, ¿no? Que la inversión se suma a la valoración pre-money. Cuanto menos valoración pre-money, más dilución. Y cuanto menos, más. La claridad en la participación, que hay menor precisión en la participación accionaria del futuro y que es más complejo el cálculo, porque en una hay que hacer más ajustes y en otra se hacen menos. Vale, estas eran las cláusulas, las que comentábamos, ¿no? Una inversión inicial, un cap de valoración igual que la nota, la tasa de descuento y el evento. La inversión, pues la cantidad que aportamos, el cap, lo que decíamos, ¿no? El techo, la tasa de descuento, que es el que suele ser un 20, y luego el evento de conversión. Vale. Luego está el equity, ¿no? El equity tradicional, que tampoco lo he querido abordar mucho, Enric, y bueno, en general a todos, porque es una cosa, o sea, es bastante común, es el dinero que directamente metemos en compañía como ampliación de capital, sin ninguna necesidad de ser ni nota convertible. Yo creo que todos sabemos lo que es, por tanto tampoco voy a entrar ahí, ¿no? Pero bueno, creo que era bueno, pues establecer esta cláusula que realmente pues es lo que es más visual, ¿no? Entonces, la nota convertible es una deuda a corto plazo, el SAFE es un derecho a comprar y el equity es la propiedad directa, ¿no? Lo que nos da la valoración igual, o sea, cuando tenemos una nota convertible no requerimos una valoración inmediata, en el SAFE no establecemos la valoración hasta que se convierte y en el equity sí que se requiere. El esfuerzo, la nota mucho más fácil y rápida, también el SAFE y el equity es más lento. Y luego la nota convertible, el control, pues que no hay derechos de voto porque hasta que no eres socio no tienes derechos de votos, igual el safe y el equity pues distinto, ¿no? Porque cuando entramos ya tenemos derechos. Y otras cuatro que serían el riesgo, la dilución, el atractivo y la liquidación. El riesgo, la nota convertible, inicialmente el riesgo es bajo, igual que el safe, el equity es mayor porque ya tenemos propiedad, tenemos participaciones, ¿no? La dilución en la nota convertible se retrasa para que los fundadores o sea, se retrasa para los fundadores hasta que se da la conversión. El SAFE diluye al convertir en participaciones y el equity diluye inmediatamente. O sea, en el momento en el que entramos ya los fundadores se van diluyendo. Sin embargo, en la nota y el SAFE, como comentábamos, hasta que no haya una ronda no se diluyen. El atractivo, la nota convertible para inversiones. Bueno, esto lo vamos a ver ahora mucho más claro porque, como decía, he hecho un caso práctico, por lo tanto yo creo que lo vamos a ver mucho más claro, pero bueno, el atractivo. La nota convertible para inversiones en etapas tempranas, los SAFEs para los VAs y los VCs pues suelen ser muy atractivos, en España no son tan comunes, también os digo, y luego el equity atractivo para inversores, que lo que quieren son inversores estratégicos. O sea, el equity por lo general es un inversor estratégico, un inversor que ya maneja y que realmente lo que quiere es más participación y control, pero porque realmente aporta ese extra a la compañía que no solamente es capital, ¿no? Y luego, finalmente, la liquidación, pues la nota convertible tiene prioridad de reembolso antes que los accionistas. En los SAFEs, generalmente igual,
que los socios y el equity, los socios, en caso de que haya que liquidarlo, pues es el que menos en la cola del reembolso. Entonces, esta es la pregunta del millón, ¿no? Notas convertibles, SAFE o equity. Bueno, pues lo vamos a ver, yo creo que ahora muy claro, pero bueno, he dejado esto establecido que sería el SAFE, que es una opción simple y flexible, sin intereses ni fecha de vencimiento, es la menos común en España, como os comentaba, y lo que permite es enfocarse en el crecimiento sin tener que preocuparse de los reembolsos, ¿no? La nota convertible ofrece flexibilidad para futuras rondas, pero hay que negociar términos, como por ejemplo pues lo que hablábamos, ¿no? El cap, el floor, la tasa. Entonces es crucial negociar bien y cumplir los hitos de crecimiento y el equity es una valoración precisa y hay una dilución inmediata. Entonces al final es para etapas avanzadas, pues como comentaba, cuando ya la startup o la empresa ya está en un punto más alto y queremos tirar mucho más para arriba, cuando entra el inversor estratégico por lo general entra en equity. Vale. Em, y ahora el caso práctico. El caso práctico sería que realmente, o sea, yo lo que ahora os explicaré, me he inventado un nombre de una compañía, ¿no? Y vamos a ir viendo en las fases de la compañía qué es lo que realmente va necesitando y cómo van a entrar los inversores, ¿no? Esta empresa al final se llama TechBloom, ¿vale? Y vamos a imaginarnos que es una startup de tecnología educativa que la han fundado dos socios, que son Ana y Carlos, y que lo que quieren es financiación en todas las rondas, ¿no? Hasta poder crecer, hasta poder ser si pudiera ser una scale-up o incluso tal. Entonces, lo que quieren es efectivamente o sea, empezar a recibir financiación pero con flexibilidad. O sea, mientras mantienen, pueden preparar el crecimiento, pueden obtener los objetivos y atraen a inversores estratégicos, ¿no? Entonces, el SAFE. La situación es que cuando empiezan, realmente Teclum lo que necesita es capital. No quiere complicarse con una valoración, no quieren complicarse con deudas, ¿no? Y entonces aparece Lucía, que es una business angel que nos aporta Next Gen VC, y invierte 50.000 euros bajo un SAFE, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a beneficiar Lucía en este caso, ¿no? ¿Qué aporta Lucía y por qué encaja el SAFE en esta etapa tan temprana, ¿no? Porque el SAFE lo que va a permitir es cerrar el acuerdo sin tener que complicarnos mucho la vida negociando términos de deuda o haciendo una valoración precisa, y porque si Tecnblum crece rápidamente, Lucía va a tener participaciones o acciones a una valoración bastante favorable, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la empresa va creciendo. Entonces TechBloom ahora ya va desarrollando una versión beta del producto. Necesita más capital. ¿Qué pasa? Jorge, un inversor que nos aporta también Next VC, invierte 100.000 euros y entra mediante una nota convertible. Le vamos a dar una tasa de descuento del 20 y además un cap de valoración. ¿Hay preguntas? ¿Cómo hacemos? ¿Lo vemos al final o...? Sí, al final lo vemos. Vale. Entonces, en este caso, ¿qué beneficios tendría Jorge, ¿no? Pues sería que tiene una protección con una tasa de descuento porque va a asegurar una valoración máxima de capitalización limitando el riesgo, entendiendo que la compañía pues va a ir muy bien y al final va a crecer tanto que la valoración va a ser más alta de la que pensábamos cuando establecimos la nota convertible y que Jorge va a tener un precio favorable. Y cuando TechBloom ya está listo para una expansión global, Ana y Carlos buscan inversores estratégicos, lo que comentábamos. Entonces entra María, que es una inversora que tiene muchísima experiencia en todo el sector de educación. Y ofrece 500.000 euros a cambios del 20%. Entonces, ¿qué beneficios va a tener María, no? Bueno, pues va a tener más control e influencia y una participación a largo plazo. ¿Por qué va a tener más control e influencia? Porque María, que tiene muchísima experiencia ya en el sector de la educación, puede ayudar a TechBloom a expandirse y a establecer contactos clave. O sea, lo que va a ir metiendo en el cap table al final no va a ser inversor que aporta dinero, sino inversores que realmente le van a ayudar a expandirse en el sector al que se dedica TechBloom, ¿no? Y luego que al ser socia, María pues va a asegurarse un puesto de crecimiento en la empresa. Y va a poder asegurarse también que el retorno económico en caso de un exit pues va a ser bastante potente, ¿no? Entonces, la conclusión
de cuál es la mejor opción para TechBloom, definitivamente es el desarrollo de la estrategia. O sea, las tres fases en las que empezamos. La primera, que es como comentábamos, la primera es cuando TechBloom empieza, que realmente lo que necesitamos es tener dinero rápido y no complicarnos. Ponemos un safe. Una nota convertible, al final es lo que le da a Jorge la seguridad de crecer con un descuento, ¿vale? Que es la fase de desarrollo. Y luego, cuando ya está desarrollada y entonces ya lo que necesitamos es inversores estratégicos, entraría la gente con el equity tradicional. Y ya está. Muy bien. Aquí cabe destacar también que las notas convertibles no contempla en el ENISA que puedas pedir este préstamo, ¿no? ¿Correcto? ¿El qué, perdón? Que el ENISA no aprueba rondas de financiación que han sido a través de notas convertibles. Efectivamente, o sea, el ENISA no es que no apruebe, sino que el ENISA para que te pueda dar los préstamos suelen ser más, o sea, suele ser más complicado, ¿vale? Pero realmente, o sea, no es que no, o sea, no apruebe, no lo suele admitir, efectivamente, porque son Muy deudas bien, al final. Y el ENISA lo que se está asegurando es, pues eso, que la sociedad tenga cuanto menos deuda, mejor. muy bien. Antes de dar paso a las preguntas, si te parece, a mí me gustaría aprovechar para introducir otro término dentro de las notas convertibles que creo que es muy relevante y que cada vez en el ecosistema emprendedor español veremos más compañías como lo están implementando. Esto viene dado porque los fondos de inversión, como sabéis, ellos también llevan a cabo este proceso de fundraising. Ellos pues hablan con sus limited partners, que son los inversores, y son quienes financian el dinero que un fondo pues tiene disponible después para invertir en diferentes proyectos. Y como conoceréis, pues la mayoría de fondos disponen de millones de euros para destinar a diferentes startups. Mm, Yo, tras haber estado trabajando en la área de fundraising de dos fondos de inversión, yo os puedo decir que los venture capital, a diferencia de una startup que recibe el capital directo de un inversor, en los fondos esto se realiza a través de capital calls. ¿Qué significa? Si tú quieres invertir en un venture capital y que te gestionen tu patrimonio, el ticket mínimo de inversión son 100.000 euros. mm, ¿Cuántas personas conocéis en España que tengan esta capacidad de invertir 100.000 euros? No mm, obstante, los fondos son conscientes de ello y permiten a estos inversores que pongan 20.000 euros en cuestión de 5 años, es decir, 20.000 y así hasta llegar al año 5, y entonces pues estos inversores dispongan de la liquidez y puedan permitirse formar parte del venture capital e invertir en startups. Y es por ello que los fondos pues juegan a favor con este punto, que es interesante, y eso significa que ningún venture capital desde la fase inicial dispone del total del dinero, sino que durante los primeros 5 años pues van obteniendo financiación de los diferentes inversores que tienen para así poder invertir en las compañías que tienen establecidas para invertir dentro del fondo. Y esto es algo que vosotros podéis hacer a la vez como emprendedores. Y si me permites, voy a compartir pantalla, ¿vale? claro. Y voy a compartir rápidamente la forma de cómo un emprendedor pues, podría establecerlo. Creo que estás compartiendo de momento, ¿vale? Pero voy a dar ¿Dejo de paso. compartir? Sí, por favor. Muy bien. Entonces, esto es algo que como emprendedor también lo puedes llevar a cabo y es bajo el término de notas convertibles recurrentes. Y esto puede ser de cara a una ronda pre-seed. ¿Cuántos de vosotros conocéis 30.000 euros de golpe una compañía? Pues supongo que muy pocos, ¿no? En cambio, quizás sí que conoceréis a personas que os puedan dar 3.000 euros ahora y que durante los próximos 10 meses mensualmente os den 3.000 euros. Así esta persona pues podrá disponer de mayor liquidez según pues en su trabajo vaya obteniendo el salario que le pertoca a través de otros activos financieros y de esta forma también pueda ganarse la confianza en tu proyecto y vaya conociendo pues cómo vais creciendo, qué es lo que hacéis
y toda la dinámica dentro de la compañía. Entonces, las notas convertibles recurrentes básicamente consiste en establecer este contrato legal de financiación a través de una recurrencia mensual o la que vosotros consideréis. Esto tiene unas cuantas ventajas, tales como pues podéis tener acceso a un mayor número de inversores, ya que hay más personas pues, que tienen esta capacidad financiera de invertir en vosotros. La tasa de conversión es mucho más alta, ya que obviamente habrá más personas que se puedan permitir invertir en este activo financiero. Los inversores pueden ir disponiendo de liquidez y a la vez esto es interesante porque si vosotros ya lleváis 5 meses tras que este inversor pues haya confiado en vosotros, quizás vuestra compañía haya crecido y por ende haya aumentado la valoración. Y estas notas convertibles recurrentes te permiten ajustar la valoración de la entrada de este inversor según vaya creciendo la compañía. Y hay algunas cláusulas que se suelen establecer, tales como, oye, si en el mes número 6 me dejas de pagar la nota convertible, que llegaría a ser como una suscripción, pues que hayan penalizaciones al respecto. Esto es algo que se está implementando cada vez más en el ecosistema emprendedor. Tenemos compañías que lo están llevando a cabo y es interesante porque le están sacando muchísimo provecho. También hay algunas desventajas, tales como que obviamente hay el riesgo de pagos. Si la persona se ha comprometido a pagaros 3.000 euros durante 10 meses para completar su ticket y en el mes número 6 pues deja de hacerlo, ahí hay el riesgo de impagos, claro. Después es un poco más complejo en cuanto a la gestión, ya que deberás de contactar con esta persona para que realice esta inversión de forma recurrente y en algunos casos, al ser un término nuevo, pues puede ser quizás complicado desde la perspectiva del inversor entenderlo. Pero aquí, como emprendedores, pues debemos de ver de qué forma podemos conseguir este capital y si habláis con un inversor que no disponga de la financiación para entrar en vuestra compañía, pero esté interesado, le podéis proponer las notas convertibles recurrentes y quizás podría encajarle en cuanto a invertir en vuestra compañía. Y en cuanto a añadir desde la perspectiva del SAFE, que como decía Beatriz muy bien, en Estados Unidos es un concepto que se implementa muchísimo, aquí podemos ver un gráfico de cuántas empresas levantan capital en Estados Unidos a través de un SAFE, a diferencia de equity. Como en las rondas de menos de 500.000 dólares, el 98% de compañías lo llevan a cabo, incluso posteriormente en rondas posteriores. Este gráfico ya es suficiente para que vosotros podáis ir a un inversor y comentarle cómo las notas convertibles es una realidad. Y principalmente, pues, las diferencias que hemos estado viendo entre SAFE, notas convertibles, es que en muchos casos el SAFE no tiene una fecha de vencimiento, no es como un préstamo como tal, como indica el otro, y en Estados Unidos es uno de los instrumentos de financiación más conocidos e implementados en las fases iniciales. Así que esto es lo que quería añadir, las notas convertibles recurrentes como un modelo también que podéis implementar y que seguramente os hará destacar de cara a la ronda de financiación.